Bien, entonces, lo que habíamos visto en la sesión pasada tenía que ver con la copia completa del genoma que una célula viviente requiere para poder reproducirse, que puede ser equivalente también a todo el organismo vivo cuando quiere reproducirse. De todas maneras, hay que duplicar esa información. Pero los genes o la información genética, pues también tienen las instrucciones para que funcione todo eso que hemos visto e incluso cosas que no alcanzamos a repasar. ¿Sí? Es decir, cómo va a funcionar la célula a cada momento. Eso tiene que ver, ya hemos visto, con proteínas. Y justamente las proteínas están escritas en los genes. Entonces hay que hacer que esos genes se expresen. Por eso es más o menos lo que queremos enfocar. Entonces aquí hay varios procesos que tienen que ver con todo este proceso general de expresión de la información genética. Ahí ustedes ven una imagen muy curiosa, es E. coli con un procedimiento experimental simpático que hicieron los investigadores, donde lograron hacer que la bacteria, sacar de la bacteria todo su cromosoma. Acuérdense que las bacterias tienen un solo cromosoma por lo general. Y ahí está ese ADN con un medio de contraste especial. Miren que era bastante ADN lo que tenía esa bacteria. Entonces es bastante simpática la fotografía. Bien. Para que se exprese el ADN, donde están escritas las instrucciones para fabricar las proteínas, se requieren dos procesos. Un primer proceso que consiste en hacer unas copias de parte del ADN, del ADN que estemos interesados. ¿Sí? Porque en el ADN hay de todo. Hay genes, es decir, unidades de información que sirven para fabricar proteínas. Y hay mucha, como recordábamos, secuencias repetitivas, dependiendo del organismo del que estemos hablando. En el caso nuestro, pues, es una pequeña fracción la que tiene genes. El resto, pues, todavía está en discusión para ver para qué sirve, pero de todas maneras, esos genes son los importantes porque si logramos expresarlos, vamos a tener las proteínas responsables de que realicen los procesos. Sí, hasta ahora no hemos podido encontrar, les decía, un proceso en un ser vivo donde no participe una proteína. Entonces, pues obviamente hacer proteínas es muy importante, pero para eso se requiere un primer proceso que es sacar copias de aquel fragmento o de aquellos fragmentos de interés, proceso que se denomina transcripción, con lo cual tenemos un ARN, y aquí esta M quiere decir mensajero, ¿sí? Que había varios tipos de ARN, y este ARN es el que va a servir de plantilla, o digamos, es como una copia de acá del ADN, pero la que me va a servir para este proceso ya definitivo, que es la traducción. Y la traducción significa la síntesis de la proteína. Recuerden que hemos visto síntesis de muchas cosas, de grasas, de glucógeno, sí, más que todo de moléculas grandes, de proteínas, pues es la que vamos a mirar ahora. Entonces, ubicando esto en el contexto topológico de la célula, tenemos aquí un esquemita de una célula como las nuestras y de los animales con los que ustedes tratan. Es decir, somos organismos eucarióticos. Hay un núcleo. Lo que está aquí en blanco es la parte correspondiente al núcleo. Y esto sería como el citoplasma. Simplemente es un esquema, ¿no? Es difícil uno encontrar células así, tan bonitas, tan simpáticas. De hecho, hay algunas en la sangre que en realidad tienen unos núcleos bastante grandes. Eso también se puede dar. Pero bien, aquí es una célula genérica en la cual se está esquematizando una porción de ADN. El ADN tiene doble hebra, si ustedes recuerdan. ¿Sí? Aquí se está esquematizando la porción que corresponde a un gen. Es decir, lo que está delineado entre esta linecita, como dice aquí, sería un gen. Y en ese gen, que para encontrar otro gen en ese genoma, en ese conjunto de genes, tendríamos que esperar
recorrer una gran cantidad de, porque les decía, son muy escasos los genes, ¿no? En realidad, en el contexto genómico. Pero dentro del gen hay otra situación, y es que existen secuencias de nucleótidos que sí tienen información para hacer la proteína. Aquí utilizamos el término que codifican para la proteína, y son estos que están sombreaditos más oscuro y se denominan exones. Y intercalados entre esos exones, es decir, la información codificante, existen unas secuencias intercaladas que se llaman intrones, que no codifican. Entonces ustedes dirán, bueno, hay información que no es información. Sí, vamos a ver luego cómo se hace en el proceso para deshacernos de esas secuencias que no contienen información. Esto sucede en eucariotes. ¿Sí? Lo estamos viendo aquí en el esquema. Bien, entonces lo primero que se hace es una transcripción primaria, como dice aquí. Es decir, hay una maquinaria enzimática que copia una de las hebras del ADN, no las copia ambas. Aquí hay una diferencia con el proceso de replicación del ADN, que era copiar las dos. Las dos servían de molde. Acá una sola es la que se copia, es decir, una sola sirve de molde. El otro pues solamente estructural para mantener la información ahí guardadita. Entonces, este producto que sucede después de esta primera transcripción, pues se denomina así, transcripción primaria, que ha copiado tanto las secuencias codificantes o exones como las no codificantes o intrones. ¿Sí? Entonces, esto es una ARN. Otra diferencia que tiene este producto es que tiene una sola cadena. ¿Sí? De todas maneras, las direcciones que se manejan acá siempre son 5', 3'. ¿Sí? Es decir, este sería el extremo 5' y este el 3'. Pero este es de una sola cadena. Ahora sí, como esto tiene secuencias codificantes y no codificantes, es decir, hay unos intrones allí que de repente nos pueden mortificar un poquito. Entonces, este transcrito primario tiene que experimentar una procesamiento ulterior después de haber sido transcrito. Y ese procesamiento consiste en varios aspectos. En primer lugar, el ARN, como va a tener como destino el citoplasma, donde hay ribonucleasas, es decir, enzimas que lo destruyen, entonces hay que protegerlo. Una de esas modificaciones lo protege. Consiste en agregarle lo que llaman los libros una cap, eso no se ha traducido, cap es algo así como gorrito, capuchón, algo así, que es simplemente una base modificada, es una guanina, la G, pero metilada en algún punto para que las ribonucleasas no rompan los enlaces nucleotídicos y me vayan a dañar esa información. Entonces, esto les da una protección por este extremo. Y en el extremo 3' también se le agrega otra protección, que es adicionarle una secuencia de entre unas 200 a 600 adeninas, es decir, poliadenilato. Las ribonucleasas lo van a romper de todas maneras, pero mientras rompen una por una hasta 200, pues el ARN tiene tiempo de ser expresado. Entonces ya tenemos la doble protección. ¿Sí? Hagan de cuenta que si uno hiciera, eh, fuera a la biblioteca y consiguiera el libro original, quizás lo recuerdan de cuando eran estudiantes, esos libros a veces no los dejan sacar, sino que uno los consulta allá. No salen del núcleo. ¿Sí? Entonces, ¿usted cómo puede hacer para estudiar? Saca fotocopias. ¿Sí? Las fotocopias no están a color tan bonito ni nada por el estilo, pero lo importante es que llevan la información. Y alguien, un estudiante juicioso puede ser que le ponga, qué sé yo, una cartulina al principio para proteger sus fotocopias y de pronto le pone, qué sé yo, 200 páginas en blanco en el otro extremo, también para proteger sus fotocopias. Es algo así. ¿Y por qué es que había que protegerlo? Pues porque lo que les decía, este ARN va a salir, pero otra parte del procesamiento consiste en eliminar estas secuencias intrónicas que no son codificantes. Y ustedes ven aquí que estos fragmentos amarillos han desaparecido, ¿sí?
Y tenemos ya la modificación en el extremo 5', la modificación en el 3', y este ARN que tenemos acá es el que se llama ARN mensajero. Es decir, para llegar a un ARN mensajero hay que hacer una serie de pasos, como ustedes ven aquí. Aquí están solo esquemáticos, ahorita miramos el proceso con más detalle. La idea es que este ARN puede ser, como dice aquí, exportado al citoplasma. En los núcleos hay unas membranas, ¿cierto? La membrana nuclear. Y existen unos poros nucleares. Cuando yo estudiaba se decía que eran como agujeros solamente, pero ya conociendo la estructura de los poros nucleares, son unos complejos de proteínas que tienen la característica de ser selectivos, es decir, reconocen a los RNAs mensajeros para dejarlos salir. Asimismo, cosas que el poro nuclear no permita su salida, pues no va a salir. También permiten la entrada de cosas al núcleo, porque pues en el núcleo también se hacen procesos y aquí pues hay los complejos del poro nuclear. Un sistema bastante bonito, bastante elegante. Si alguna vez tienen la oportunidad de mirar láminas, eso es genial, bastante simétrico, muy, muy hermoso se ve eso. Bueno, felizmente tenemos el RNA mensajero en el citosol que va a poder experimentar el proceso de traducción, es decir, síntesis de la proteína. Esto ya lo hacen los ribosomas que están o bien en el citosol, suspendidos en esa parte fluida del citosol, o pegaditos a las membranas del retículo endoplasmático. La idea es que esta secuencia de nucleótidos se traduce en una secuencia de aminoácidos. Lo que aquí llevaba la dirección 5', 3', acá quedará convertido en dirección amino a carboxilo. Y tenemos ya la proteína que se dispone a desempeñar su función. Entonces ustedes se pueden imaginar ahí que la célula, pues, dependiendo de si necesita o no la proteína, estará haciendo todos estos pasos para que se exprese. Puede ser que no la necesite y obviamente no lo va a hacer si no lo necesita por esos principios de lógica molecular, ¿cierto? De máxima economía es uno, pues si hay algo que no necesito no lo hago porque esto gasta mucha energía hacer todo esto. Entonces, pues la evolución nos ha enseñado a ser muy económicos en nuestros procesos. Como para que tengamos una idea de las diferencias que existen con otros organismos que no son como nosotros eucarióticos, sino procarióticos, que no tienen núcleo. Aquí podríamos tener el caso de una bacteria, ¿sí? El ADN resulta que tiene una diferencia, pues tiene genes también. Sí, podrá ser más chiquito el ADN, obviamente, pero sí hay una diferencia en el sentido de que no tiene intrones. ¿Sí? Entonces nos vamos a obviar ese proceso de la eliminación de los intrones, que acá aparecía con el nombre de splicing. Eso no se ha traducido casi, algunos. Luego vemos qué nombre le hemos dado en español, tratando de traducirlo. La idea es que la transcripción me genera inmediatamente el RNA mensajero, que además no necesita procesamiento tanto en el extremo 5' como 3', sino que inmediatamente se puede empezar a traducir. Es decir, el proceso es un poquito más corto, más eficiente en cuestión de tiempo y pues obviamente es muy, digamos, también eficiente desde el punto de vista informativo. Durante mucho tiempo se estuvo pensando, y hay teorías de que tratan de explicar de qué sentido tiene tener intrones, por qué tenemos eso y por qué las bacterias no lo tienen. Para ellas es mucho más eficiente hacer este proceso. ¿Sí? Entonces, incluso hay fotografías en las cuales, miren, un ADN que está siendo transcrito no se ha acabado de transcribir y ya está siendo traducido. Existen fotos de eso. ¿Sí? Ahora les muestro algunas fotos. Y acá, pues obviamente eso es imposible porque hasta tanto no se hayan eliminado intrones, ni se haya hecho todo este procesamiento, es decir, ni se haya producido el RNA mensajero y se haya exportado, miren que están separados por dos compartimientos. Aquí solo hay un compartimiento, que sería la parte citoplasmática, pues de la, si se puede decir, pues de la bacteria. Acá hay que hacer un transporte
hacia el citoplasma. Entonces, pues los dos procesos están separados topológicamente. Acá no. Entonces, simplemente para que tengamos eso en mente. Y para que un poquito más adelante, en lo que alcancemos a mirar, miramos a ver cómo se regulan estos procesos, porque eso es bastante importante. Entonces, para manejar estos procesos, hay que recordar alguna terminología que seguramente ustedes la tienen por ahí en el disco duro, pero a veces se olvida. Sí, del ADN hay que hacer transcripción para producir el RNA transcrito, sí, maduro. Lo que ustedes ven aquí es que de la doble cadena que teníamos aquí, y aquí ya nos está hablando de quién es que hace ese proceso de copia, ¿sí? La que copiaba el ADN era un conjunto de ADN polimerasas, ¿cierto? Como ahora lo que vamos a hacer es ARN, pues se van a llamar ARN polimerasas. ¿Sí? Entonces esta RNA polimerasa lo que produce es ARN. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que acá las bases pues son las del ADN, en cambio acá son las del ARN. Tres de ellas coinciden, pero donde hay timina, acá se tiene que reemplazar por uracilo, por eso aparece la letra U acá, que no estaba presente acá. Claro, tenemos un T. Y se ve también, se insinúa que estamos copiando eso, una de las hebras y no las dos hebras, ¿cierto? Entonces aquí aparece esta terminología para que nos entendamos. Habrá una hebra que es la que se está copiando. Se llama hebra codificante o hebra que tiene sentido, hebra con sentido. La otra hebra desempeña solo un papel estructural, es la hebra antisentido y obviamente es no codificante. Entonces, cuando hagamos referencia a eso, pues ya entendemos que la hebra codificante es la que lleva la información. Entonces, de esa hebra codificante es la que se copia el ARN y que es el que se va a traducir. Entonces, miren, para traducir vamos a interpretar son conjuntos de 3 nucleótidos que están escritos en el ARN. Por eso se han pintado cada 3 de un color distinto. A estos grupitos de nucleótidos es lo que lo denominamos codones. ¿De dónde viene esa palabra? Codón viene de código. Código viene de una raíz latina que quiere decir diccionario, ¿cierto? Que tiene significado. Claro, eso está codificado ahí, quiere decir que tiene un significado. Cada codón tiene un significado. ¿Y qué significado es el que tiene? Pues simplemente cada codón significa un aminoácido. Por eso cuando ya tenemos la proteína, tenemos el aminoácido 1, el 2, etcétera, los que sean. Hasta más de 1000 puede haber en algunas proteínas, como habíamos mirado. Entonces, incluso como esto venía de un código, por eso es que se llama codón. De eso es de lo que viene. Entonces, esa es como una terminología básica. Alguna otra, pues la iremos recordando. Entonces, ¿cómo va a empezar este proceso de expresión? Aquí tenemos una lista de distintos genes. Por lo general, la bacteria que más nos ha dado la mano en esto es E. coli, la que habita en el tracto digestivo de los mamíferos. Tenemos mucha de esa bacteria. Y pues es tan fácil y tan baratica de obtener y todo, y fácil de cultivar, que le sabemos muchos secretos. Esa bacteria tiene muchos genes en su ADN, sí, alrededor de unos 1000 genes. Pero bueno, aquí hay una lista de algunos de los genes. Cuando ustedes vean en letra cursiva algo escrito, eso por lo general significan genes. Por ejemplo, el gen ARA-C o ARA-BAD, cualquiera de ellos, mire que está en cursiva. Este es el gen. El gen está escrito en las letras del ADN, por eso ustedes ven A, G, T, C, ven T. ¿Sí? La T es característica pues del ADN. ¿Sí? Y resulta que analizando todas las secuencias de los genes, pues aquí hay un listado nomás, existen unas secuencias que la ARN polimerasa, que es la que va a copiar esto, ¿sí? Reconoce. Encima, pues todas las enzimas reconocen, ¿no? Pues además de reconocer, pues copia. ¿Y qué es lo que reconoce? Pues reconoce secuencias, que es lo único que tiene el ADN. El ADN no está hecho más que para albergar información.
Entonces, una cosa característica que se encontró es que siempre va a haber un origen de transcripción, ¿sí? Así como en la replicación había un origen de replicación, aquí también hay un origen, pero de transcripción, ¿sí? Y ese origen de transcripción es lo que aquí aparece como iniciación, ¿sí? En algún momento esto que está señalado en este colorcito como verde azuloso es donde va a originarse. Entonces, ¿cómo sabe la ARN polimerasa que va a empezar? Porque sabe leer los genes y antes de empezar la transcripción, ¿sí? Encontramos unas secuencias específicas que los que las descubrieron las llamaron cajas. No sabría decirles por qué cajas. Un señor de apellido Pripnov encontró esta caja, es decir, esta secuencia de estos 6 nucleótidos que ustedes ven aquí, que era reconocible y que estaba ubicada aproximadamente 10 pares de bases atrás del inicio de la transcripción. Es decir, aquí está la base número 1 que va a ser transcrita. 10 hacia atrás, seguramente, aproximadamente, no es necesariamente exacto, aparece la caja de Pribnov o simplemente la llamaron después caja Tata. Tata, ¿por qué? Porque en todos los genes, si uno hace como un promedio ahí, haciendo uso de un software especializado, vemos que Tata es como lo que más se repite entre todos los genes. Entonces miren que acá aparece lo que llamamos la secuencia consenso, es decir, ese promedio de todos los genes. Entonces en todos aparece la caja Tata. ¿Para qué sirve esta señal? Esta señal, ya saben, la ARN polimerasa que está 10 pares de bases hacia atrás, es decir, este signo negativo quiere decir hacia atrás. Luego vemos otra forma de expresarlo, que es como lo utilizan los libros. Pero si solo hubiera caja Tata, pues no sería una suficiente señal. Se requiere una caja adicional, es decir, una secuencia adicional que está ubicada 35 pares de bases hacia atrás. ¿Sí? Esta la encontraron otros señores, apellido Goldberg y Hognes, se llamaba así inicialmente, caja de Goldberg-Hognes, pero después se quitaron los nombres de tal manera que ya no es Pribnum, sino Tata o la caja TTGACA. Acá también se hizo un consenso. Esto es, acuérdense que estamos hablando de E. coli, ¿sí? Estas se llaman a estas dos, a este conjunto, secuencias promotoras, que son pues precisamente las secuencias en el ADN que son reconocidas para saber que hay un gen y que se tiene que empezar a transcribir y que ahí va a salir pues una información para una proteína. Eso va a ser bien importante ahí. Entonces, hay promotores para cada gen. ¿Sí? De una vez les echo un chisme para ver si después lo utilizamos. Hay promotores fuertes y promotores débiles. ¿Y eso por qué? Porque si es un promotor fuerte, es decir, si la secuencia le da la señal a la RNA polimerasa de que hay que transcribir mucho más aceleradamente, entonces ese gen se expresa mucho más que los que tienen promotores débiles. Entonces ustedes ya se irán imaginando cómo hacer para que un gen que no se me expresa mucho porque tiene un promotor débil, lo pueda yo hacer expresar más. Quizás necesito más carne, más piel, no sé, mayor producción de algo. Simplemente le puedo poner un promotor fuerte y entonces hago que se exprese mucho más la característica que yo quiero, sin alterar la característica. Entonces, miren las posibilidades que hay, ya no hacia futuro, porque eso ya se está haciendo. En vegetales está muy avanzado y en animales pues también se está haciendo. ¿Ves? Para que vayan mirando esa situación. Una situación que tienen que tener en cuenta aquí también es que en el caso de eucariotes también existen estas secuencias promotoras, pero debido a que quizás a que la ARN polimerasa de procariotes es un poco más grande, más voluminosa, estas secuencias se encuentran más espaciadas. Quizás esta esté como a 30 hacia atrás y esta esté como a 80 hacia atrás, pero de que existen las secuencias, existen.
Entonces, siempre hay un indicativo para empezar la transcripción. Entonces, teniendo en cuenta eso de que no vamos a transcribir algo, otra cosa que puede imaginarse uno es, ¿qué tal si una mutación me dañó por aquí, me cambió una base y se me dañó la caja tata? Pues sí, la RNA polimerasa quiere leer, ya tiene la señal de que más adelante va a encontrar la caja tata, pero si la señal no está bien, pues falsa alarma, no transcribe. Hay genes que se han apagado en la evolución. Tenemos genes en ese sentido. Por citarles un ejemplo nomás, en el caso de nosotros los primates, en el caso del cuy también y los murciélagos que comen frutas, hay un gen de los 4 genes que se necesitaban para fabricar la vitamina C. Un gen tiene dañado un problemita ahí, una secuencia. Entonces no se expresa. Por eso es que no podemos fabricar vitamina C nosotros y la debemos incluir como vitamina, pues esa es la definición de vitamina, ¿cierto? Es un nutriente esencial que, eh, pues, eso es lo que significa, ¿no? No se puede fabricar y toca tomarlo hecho. Entonces, todas esas cosas pueden suceder. Acuérdense que todo esto está escrito aquí, que puede haber fallas que se han acumulado a lo largo de la evolución y de hecho tenemos una cantidad de cosas acá en nuestro genoma. Bien, veamos un poquito entonces el proceso, en este caso, de la eh, transcripción en los genes procarióticos. Aquí tendríamos un ADN, perdón, que va a ser eh, transcrito y tenemos lógicamente una ARN polimerasa. No es una sola proteína, en realidad tiene varias subunidades, incluso en procariotes, en eucariotes es mucho más grande. Pero aquí se destaca la presencia de una proteína especial que es el factor sigma, que lo ven ustedes ahí con la letra griega sigma. Aquí está la secuencia promotora que tiene que ser reconocida. ¿Y quién ayuda a reconocer eso? Pues es justamente ese factor sigma. ¿Sí? Se ubica, ella por lo general se la pasa leyendo genes. Si hay un promotor, lo detecta, lo detectó el factor sigma, como ven allí, y pues obviamente se ubica sobre esa parte. Ya tenemos aquí la RNA polimerasa, las proteínas que hacen parte de ese complejo enzimático y el factor sigma que ayudó al reconocimiento del promotor. Esto hace que, si ustedes se dieron cuenta, regresemos acá, esta cajita TATA y esta caja de acá tiene bastantes secuencias TA. De hecho, estas son exclusivamente TA. Miren que hay mucho TA. Hay más TA que G. Si recordamos, los pares de bases AT solo tienen 2 puentes de hidrógeno que los unan y los pares GC tienen hasta 3 puentes de hidrógeno. ¿Qué quiero decir con esto? Que es más fácil desnaturalizar el ADN, es decir, abrir la secuencia del ADN donde hay esta riqueza en pares AT, ¿cierto? Hay una riqueza allí. Entonces, lógico que se va a abrir con mucha mayor facilidad si ubicamos aquí el factor sigma que nos ayuda a reconocer y la RNA polimerasa pues va a hacer su trabajo de desnaturalizar, como ustedes ven aquí en esta etapa. Se ha abierto. ¿Sí? Aquí habla del complejo cerrado, abierto, quiere decir desnaturalizado el ADN. Es fácil que se abran, se rompan esos puentes de hidrógeno. Ahora bien, una cosa que va a ser distinta también con respecto al proceso de aplicación que veíamos la vez pasada, es que aquí, como no hay que copiar todo, ustedes ya se van a dar cuenta por las figuritas que hay aquí, que no necesitamos toda una maquinaria enzimática para ir desenrollando, bueno, haciendo todos esos trabajos que hacían unas topoisomerasas por ahí, helicasas. Aquí no se necesita helicasa. La RNA polimerasa, una vez que le muestran el sitio, ella desnaturaliza y empieza a copiar la hebra molde. Acuérdense que aquí hay una sola hebra molde. Sí, en el otro proceso las dos servían de molde. Entonces,
Uniríamos el primer nucleótido, primero va con un trifosfato, todo requiere trifosfatos. Al requerir trifosfatos de los nucleótidos, pues son equivalentes al ATP, ¿no? De hecho, el ATP es uno de ellos que queda ahí, el adenosin trifosfato, pero si es con guanina, pues sería guanosin trifosfato. Lo que sea, va a gastar energía. Cada nucleótido que se copie me va a gastar un ATP y le vamos a quitar 2 fosfatos de una vez. Entonces, este proceso también es costoso. Obviamente que es mucho más costoso el de copiar todo el ADN. Aquí solo vamos a copiar el del gen que queremos expresar. Entonces, miren que una vez empieza el proceso, la RNA polimerasa empieza a copiar, es decir, a transcribir. Y cuando eso ya sucede, ¿sí? El factor sigma pues abandona ya el complejo porque ya la ARN polimerasa sigue copiando tranquilamente, ¿cierto? Este le ayudó a reconocer el inicio, pero entonces se disocia, sale y le va a dar auxilio a otra RNA polimerasa que esté por ahí queriendo copiar el mismo gen u otro gen, ¿sí? Entonces, pues, ya saben, las enzimas trabajan relativamente rápido. Sigma se disocia, como dice aquí, y esto sigue avanzando eh, a la velocidad que las enzimas saben hacerlo. Entonces, bien, iniciar, pues, dependió del factor sigma, ¿cierto? Pero resulta que los genes deben tener un final también. Tengo muchos genes, pues no voy a copiarlos todos. Voy a copiar es el que necesito expresar. Entonces, hay dos formas que se han encontrado en procariotes. Todo esto es en procariotes nomás. En eucariotes la cosa va a ser un poquito más compleja, pero pues también se entiende. ¿Cómo hacemos para saber que el gen se terminó? Miren la situación. Aquí va la RNA polimerasa transcribiendo. Esto que está más azulito aquí sería el ARN ya transcrito primario, ¿cierto? Aquí ya ni se llama primario porque es de bacteria, no es directamente ARN mensajero, como dice ahí. Solo se copió una hebra. La otra solo me sirvió ahí como de complemento, pero pues era necesaria. Sí, pero esta no se va a copiar. Pues bueno, ¿dónde va a terminar? Resulta que así como hay secuencias para iniciar, secuencias promotoras, también hay secuencias para finalizar. Aquí está sombreado como en rojo, una señal que va a hacer que la RNA polimerasa deje de copiar, deje de transcribir. Y les decía que hay dos maneras en que lo tiene que hacer. ¿Sí? En primer lugar, uno que es dependiente de Rho. Miren que estamos utilizando otra vez letras griegas, ¿no? Factor sigma sirvió para iniciar. Rho, que es la letra R en griego, es una proteinita que se llama así, factor Rho, que le va a ayudar a la RNA polimerasa a que deje de transcribir. No tanto a reconocer, en cierta medida reconoce. Miremos cómo es la mecánica. Este factor Rho se une al ARN que está siendo transcrito y lo empieza a recorrer. Es un poquito más veloz que la ARN polimerasa. Solo va recorriendo, no va copiando, solo va recorriendo lo que ya va hecho la otra. En algún momento la va a alcanzar, ¿sí? Si ella se llegara a demorar. Entonces, justamente eso es lo que va a suceder. No sé si aquí hay letricas que nos va diciendo. ¿Sí? Este sitio resulta que es rico en pares de bases GC. Entenderán ustedes que la RNA polimerasa le toca hacer doble trabajo. Desnaturalizar el ADN, es decir, separarlo, y también irlo copiando. Si tiene más o menos promedio AT y GC, pues va a una velocidad más o menos constante. Pero si encuentra un sitio rico en GC, le va a costar un poco más romper. Es decir, no es que no lo pueda hacer, lo hace, pero entonces lo hace a menor velocidad. Lógico, necesita más energía. Y como va poniéndose lenta por esta secuencia, miren que el factor Rho que venía atrás se le pega, lo alcanza y pues como es una proteína y este también, ustedes saben que las proteínas si le unimos algo, le inducimos un cambio de conformación y pues obviamente hacemos algo, hacemos algún efecto sobre ella. Y el efecto aquí es que esta RNA polimerasa se disocia del ADN, lo suelta
Al soltar el ADN, pues ya no va a copiar más. Hasta ahí llegó, ¿sí? Y miren que el ADN, como es complementario, a medida que la RNA polimerasa va pasando, pues él se va renaturalizando, porque todo esto es complementario. Sí, algo que no sucedía en la replicación, ¿cierto? Porque eran dos hebras distintas las que iban sucediendo. Acá no. Va pasando ella y se va reorganizando la parte que está hacia atrás. ¿Sí? Entonces, este mecanismo dependiente del RO hace que finalice la síntesis del ARN y entonces a esto que le llamamos, aquí aparecen los libros como complejo de elongación. ¿Qué quiere decir eso? Alargamiento, es lo mismo, ¿no? Porque todos estos procesos tienen un inicio, un alargamiento, que es el más largo, como el nombre lo indica, pero de pronto el que transcurre con más facilidad porque solo repetir, 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 y tiene que tener una terminación. Entonces, iniciación, alargamiento y terminación. Entonces, ¿por qué le llamamos complejo? Porque esta RNA polimerasa no es una sola proteína, son varias. ¿Sí? La idea es que esta fue una de las maneras de terminar la transcripción. Y encontraron también que había otros genes que se transcribían y que Ro no participaba para nada en esto. Entonces investigaron y se dieron cuenta que sucedía, cómo era que sucedía ese proceso. Aquí pues es fácil entenderlo, ¿no? Se dejó alcanzar, se disoció y bueno, pero vamos a ver cuándo es independiente de Ro. O sea, no hay ninguna proteína adicional al complejo de la RNA polimerasa en este caso. Entonces, resulta que en algunos genes existen estas secuencias, al final, obviamente, existen unas secuencias que son palindrómicas. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se acuerdan de haber pasado por el bachillerato, allá hablaban de los palíndromos, ¿sí? Palabras o frases que dichas al derecho y al revés, escritas al derecho y al revés, significan lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra reconocer, si ustedes la vuelven a escribir y la leen de reversa, leen lo mismo, ¿cierto? Ojo rojo, si quieren una palabra más larga. Si quieren algo más largo, Anita lava latina. Si cogen eso, pues estas secuencias palindrómicas están ahí escritas. Y acá pues no es palabras en español, sino, si ustedes ven, triple A, 2G, una C. Si ustedes la leen al contrario, triple A, 2G, una C. ¿Se dan cuenta? Esta y esta es una repetición invertida. ¿Sí? Es decir, aparece esta secuencia y más acá aparece esta otra. ¿Sí? Que es palíndromo de esta anterior. Bueno, ¿y eso para qué sirve? Resulta que en cierta medida también es un poquito rica en GC. Si ustedes hacen las cuentas, hay más GC que AT. ¿Sí? Y de hecho, pues cuando la RNA polimerasa lee esto, pues se toma más paciencia para copiar esto. Entonces, después que hace la transcripción y la RNA polimerasa va por acá, continúa transcribiendo, pero lo que dejó transcrito, lo que le quedó atrás, como tiene una secuencia invertida y repetida, eso permite el apareamiento. Al formar este apareamiento se forma como esta especie de buclecito aquí, cuando la RNA polimerasa está acá. Bueno, ¿y eso cómo va a ser para que se termine la transcripción, que es lo que nos interesa, ¿no? Veamos el esquemita como nos lo explican. Este bucle aquí tengan en cuenta la RNA polimerasa, ella va trabajando, miren que en algún momento transcribió esas dos secuencias, ¿cierto? La secuencia que estaba aquí y la que viene en el orden inverso. Pues miren que ella va a seguir, pero lo que acaba de transcribir, ¿sí? Como tiene esa secuencia palindrómica, se forma este bucle. Pero como la RNA polimerasa es grande, este bucle está pues básicamente al ladito de donde ella está trabajando. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esta palanquita que se formó aquí, bueno, ahí queda escrito para que lo revisen, de todas maneras se lo estoy contando.
esta palanquita que se formó aquí, prácticamente hace contacto con la RNA polimerasa y le cambia la conformación. A ver, no estaba el esquemita, pero entonces esto le cambia la conformación a la RNA polimerasa y hace que se disocie también del ADN. ¿Sí? Pues miren que no hay necesidad de una proteína adicional. Es el mismo ARN que acabo de hacer el que le produce el cambio de conformación para que se disocie del ADN y entonces deja de transcribirlo y listo, pues le tocará pedir ayuda a otro factor sigma para empezar a transcribir otro gen o el mismo gen si es que se lo necesita transcribir en más ocasiones. Entonces miren cómo hay inteligencia molecular aquí, ¿cierto? La misma molécula inteligente que es el ADN, que solo tiene instrucciones para empezar a hacer la transcripción, es decir, para empezar a expresarse y también para terminar de expresarse. Y pues, claro, uno dice, uy, eso qué maravilla. Claro, eso no se hace de la noche a la mañana. Acuérdense que son miles de millones de años de perfeccionamiento para llegar hasta este punto. Y el comprenderlo es más maravilloso todavía porque nos permite darle un uso, ¿cierto? Que es justamente lo que se quiere hacer. Bueno, ¿qué se ha mirado también? Pues transcribir un solo gen, como dice ahí, es algo que no es muy eficiente. Porque con una sola RNA polimerasa, ¿sí? Porque tendría solo un ARN para después hacer la proteína, pero sería maravilloso si yo pudiera al mismo tiempo el mismo gen hacerlo por lo menos 2 veces. Sí, una RNA polimerasa va trabajando, va haciendo ARN y un poquito más atrás viene otra RNA polimerasa haciendo otra copiecita. Ah, ya hemos duplicado la producción de estos ARNs mensajeros. Pero, de todas maneras, no solamente son 2. De esto hay fotografías y justamente este esquema que ustedes ven aquí lo van a ver en fotografía. ¿Sí? Y es esto, miren. Donde no hay 2, no sé si ustedes pueden contar cuántos habrá, pues hay cientos. ¿Sí? Donde uno puede ver que la primera RNA polimerasa lleva copiado un ARN más o menos larguito, son largos aquí, y las que van más atrás, paulatinamente llevan copiada menos cantidad, un ARN más chiquito, y pues acá hay unas que apenas están empezando. Esto pues obviamente ustedes saben que las moléculas no se pueden ver, pero los contrastes que hacen con marcaje isotópico nos permiten visualizar este tipo de cosas. Sí, acá hay otra, miren, este quizás sea otro gen, este otro gen, 2 genes que se están transcribiendo al tiempo porque quizás eso es lo que necesita ese microorganismo para hacer la expresión de sus genes. Entonces, pues claro, el proceso se vuelve mucho más eficiente. ¿Sí? Son varias que están trabajando al tiempo. Varios obreros pues, trabajan mejor que uno. Al menos en las moléculas funciona así, ¿no? A veces en los humanos los obreros hasta se estorban. Bueno, entonces, despleguemos esto y miremos lo que sucede ya habiendo visto el proceso sencillo en procariotes, miremos qué pasa en eucariotes. Pues que también existe un sitio de inicio, también existe una caja tata y también existe una caja que está más lejos, pero pues para no pintarla tan lejos, simplemente coloquemos aquí lo que sería las proteínas que ayudan a reconocer. Este TF2D quiere decir factor 2D de transcripción, factor de transcripción eucariótica 2. Estamos hablando de eucariotes ya. Él reconoce la secuencia de la caja tata. ¿Sí? Pero miren que para que empiece el proceso de transcripción, se requiere el concurso de otras proteínas. Acá está el factor 2B, que se une al anterior, que era el 2D, ¿sí? Otros que tienen, esto es, los ven con letras, ¿no? Transcription factor, factor de transcripción, más proteínas que se unen. Se unen muchas proteínas. Y acá incluso esta que tiene como pinta de dinosaurio aquí,
es la RNA polimerasa. Miren que esta se une con otra serie de proteínas para poder hacer el inicio de la transcripción. Tuvo que unirse todo este proceso. Todos los procesos en la parte de iniciación son más complejos que en la elongación. ¿Por qué? La elongación, una vez ya dejaron instalada a la RNA polimerasa, ella continúa haciendo su transcripción. Es decir, ella va a empezar a transcribir desde aquí donde está rojo. La idea es que la ubiquen. Y de aquí a aquí, pues en eucariotes, como les decía, hay algo así como 35 pares de bases. Es un poquito más grandecita porque pues la proteína es más grande también. Entonces, la idea es que todos estos factores se van y pues de igual manera, como lo vimos en procariotes, se continúa con la transcripción. Y al final, pues obviamente también habrá una señal con factores ya más variaditos que en procariotes para hacer la terminación. Y acuérdense que en eucariotes vamos a transcribir tanto exones como intrones, porque en eucariotes hay intrones, ¿sí? Lo que no sucedía en procariotes, pero nos ayudó a entender cómo eran los procesos. Bueno, resulta que aquí tenemos un esquema eucariótico para que nos demos una idea de cómo es la situación. ¿Sí? Aquí está el inicio de la transcripción. Aquí está la caja data. Más acá atrás estaba esta línea punteada es porque hemos cortado para poder alejarnos un poco más. Sí, pero por acá tiene que estar la otra caja que nos ayuda junto con ella a reconocer dónde la RNA polimerasa va a empezar a hacer la transcripción. Pero miren que el gen empieza aquí a ser transcrito, pero ya tiene información atrás y tiene mucha más información más atrás. ¿Sí? ¿Qué tanto hay de información acá? Es decir, una cosa es tener las secuencias para saber qué aminoácidos pegar y qué proteína vamos a producir. Pero también debemos, y aquí estamos viendo, tener una instrucción para que sepamos dónde empezar. Esa es una. Pero también hay información que le puede decir a la célula en qué momento empezar. Sí, porque los momentos celulares son distintos. Una célula recién nacida después de la mitosis tiene una característica distinta si ya es adulta, ¿cierto? O si esa célula está en presencia de algún nutriente especial o si se le quitó del medio ese nutriente. Entonces son señales que van a interactuar con las secuencias de ADN que están acá en lo que llamamos región reguladora del gen. La parte de acá, de aquí hacia adelante, se llama región codificadora. De aquí para atrás es la región reguladora, es decir, nuestros genes están regulados en su expresión. ¿Sí? No todos los genes se expresan a la misma cantidad todo el tiempo. Eso es lo que nos permite adaptarnos a los cambios, qué sé yo, nutricionales, ambientales, de toxicidad, etcétera. Para ejemplificar solamente aquí hemos colocado en esta gráfica. Hay una secuencia que en inglés la llaman enhancer, la podríamos traducir como amplificadora. Sí, hay una secuencia amplificadora. Aquí está el gen. Ya sabemos que no hay duda que esto se va a transcribir y que va a dar una ARN y de ahí va a salir una proteína. Que hay las señales para que diga que aquí inicia. Pero resulta que este gen trae una secuencia amplificadora. Bueno, ¿y eso para qué sirve? Esa secuencia amplificadora, pues alguien la tiene que reconocer. ¿Y quién lo tiene que hacer? Pues una proteína. Proteína que se llama activadora en este caso. ¿Por qué es activadora? Porque reconoce que ese gen lleva una secuencia amplificadora. Al llevar una secuencia amplificadora y el reconocerlo, esto miren lo que hace. Esta proteína prácticamente se instalaría o interactuaría con todo ese complejo de la RNA polimerasa para que esta ARN polimerasa ya no haga, digamos, a 10 por segundo, sino a 10.000 por segundo. Ese es el efecto amplificador, ¿sí? Aumentar la velocidad a la cual va a transcribir este gen.
No es lo mismo producir 10 moléculas por segundo que 10 millones por segundo. ¿Sí? Entonces, eso tienen genes, enhancers distintos. Por eso cada gen no se expresa a la misma velocidad, porque los enhancers y las enzimas que los reconocen son distintas. ¿Sí? Así como hay amplificadores, también puede haber silenciadores, es decir, secuencias que al ser reconocidas por una proteína, en este caso no activadora, sino represora, haga que esta polimerasa no vaya a 1000 por segundo, sino a 100 por segundo, es decir, que le hagamos más lenta la transcripción a este gen. De ahí ya vamos entendiendo que no todos nuestros genes se expresan todos a la misma velocidad todo el tiempo. Algunos solo se van a expresar. Entonces, miren la variedad de señales que puede haber acá atrás. ¿Sí? Y acá hay un esquemita que nos ilustra un poco eso. Aquí está el enhancer, pero en esa misma región reguladora, esto punteado indica que un poquito más lejos, ¿cierto? Existen otras secuencias, miren. Todas estas secuencias en conjunto las denominamos elementos de respuesta. Son secuencias en el ADN que son reconocibles por proteínas. Miren estas proteínas aquí simbolizadas de distintos colores. Pero todas ellas pueden interactuar con el complejo de la RNA polimerasa haciendo algo sobre ella, o bien acelerándola o bien volviéndola un poco más lenta. ¿Sí? Depende. ¿Depende de qué? Pues de que haya la proteína reconocido la secuencia que llamamos elemento de respuesta acá. ¿Y por qué se llaman elementos de respuesta? Ahí está el secreto. Si yo, por ejemplo, tengo en plantas, que es como lo que más se ha investigado, pero obviamente en animales hay de esto y mucho más. Si cultivo, por decir algo, maíz en un suelo donde, o pasto, pues para animales, en un suelo donde hay exceso de aluminio, que es un tóxico. Bueno, hay secuencias de ADN que son sensibles a las variaciones de aluminio en el suelo. Entonces, pues, si le ponemos aluminio a ese suelo, pues habrá una proteína que reconoce ese elemento de respuesta en presencia de aluminio para acelerar la producción de esta proteína. Quizás sea la proteína que se encargue de eliminar esa toxicidad por aluminio, que el aluminio suele ser tóxico para algunas plantas. Entonces, si esto ustedes lo hacen la extrapolación a los animalitos o a nosotros, pues también nosotros tenemos esas secuencias que nos vuelven sensibles a los cambios, porque yo puedo cambiar de nutrición, puedo cambiar de ser un cachorro a ser un animalito ya más grande, a ser un adulto, a ser un anciano. Puede ser que me cambiaron de que era un animal que vivía en Tumaco, en la costa tropical, y bueno, lo trajimos a las cumbres andinas. Entonces hay cambios medioambientales, pero entonces tenemos secuencias que son elementos de respuesta y nosotros estamos llenos de eso. Por eso es que si ustedes se quieren ir a hacer un doctorado, qué sé yo, al Canadá, pues no se van a morir por el hecho de que les toque casi todo el tiempo estar abajo cero. Simplemente sus elementos de respuesta van a expresar ciertas proteínas, quizás esa termogenina que la tienen por estar en el sitio tropical, está aplacada la expresión de la termogenina, allá quizás vamos a expresar más termogenina y no nos va a hacer tanto frío. ¿Sí? Lo mismo con los animales. Entonces, miren la maravilla que son los genes. No es solo la secuencia para hacer la proteína, sino justamente lo importante está aquí, ahí donde ustedes pueden interferir, ¿cierto? Si yo quiero adaptar una raza, algo discutíamos la otra vez, por poner un ejemplo así muy grandote, la raza Holstein, pues está bien en Suiza, está bien en Huachucal, pero si la llevo, qué sé yo, a la costa atlántica, bueno, le podría yo poner aquí a través de los embriones, cuando estoy generando una nueva raza, un elemento de respuesta que le permita adaptarse
a esas condiciones, con lo cual de pronto yo podría conservar la excelente producción de leche de ese tipo de ganado, pero sin afectar pues otras cosas que se necesiten. Entonces miren que estas son cosas que ya se están haciendo. Bueno, de ahí estaba la base, ¿no? Bien, entonces, acuérdense que en los eucariotes hay secuencias intrónicas que es preciso eliminar. Normalmente las secuencias intrónicas que aquí están en rosado o intrones, no son, aquí estamos como exagerando, no se las ve más grandes. En realidad son mucho más grandes que los exones. Es decir, la información que no sirve es mayor. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, hay fotos. La idea es que hay que hacer la eliminación de esos intrones que se copiaron ya en el ARN, se fueron en el transcrito primario, pero hay que eliminarlos. Entonces, ese proceso que se denomina splicing, decía la diapositiva anterior, podríamos llamarle como empalme. Ahorita miramos ejemplos, pero miren esta foto de un gen de ovoalbúmina, la albúmina del huevo, ¿sí? Aquí en la foto se puede ver, miren, toda esta secuencia de largota. Esto es un intrón. Y miren que el exón sería un pedacito chiquito, el que tuvimos que juntar con el siguiente exón, y acá hay otro intrón. Aquí se ven como estas burbujas que se han formado. Sí, esto un poquito depurado en forma de esquema, lo que pueden ver es que el ARN maduro tendría como esta longitud que estoy recorriendo aquí con el cursor. Y los intrones por lo general tienen unas longitudes bastante grandes y hay que eliminarlos. Entonces hay que acercar cada exón para que se forme esta burbuja y eliminar este intrón. Entonces aquí hay dos cosas que hacer. Juntar los exones, que sería como un proceso de empalme, ¿cierto? Y también eliminar los intrones, ¿sí? Al proceso conjunto de empalme más eliminación de intrón es lo que le llaman en inglés splicing. Por eso es que les digo que no hay una traducción correcta para eso. Empalme más eliminación de intrones. Bueno, la llamémosle splicing para significar toda esa característica, todo ese proceso. Entonces, aquí tenemos otra fotografía, miren. Y aquí el esquemita donde el intrón está como en rojito, en este otro color, y en azulito, pues los que eran los exones. Aquí está como el diagrama que podemos tener. Esto era el ADN con exones e intrones, ¿sí? Aquí los intrones están en este color como amarilloso. Bueno, yo lo veo amarillo, mis ojos fallan, no me crean. Aquí está el transcrito primario y lo que estaba aquí como en verde o azul, no sé de qué color lo vean, aquí ya se ve que está empalmado. Sí, en el RNA mensajero maduro no solo hay el empalme y eliminación de intrones, sino que acuérdense que hay una modificación en el extremo 5' para poner el CAP y una modificación de la cola de polía en el 3' que lo caracteriza como un ARN mensajero eucariótico. ¿Sí? En procariotas no se llama mensajero, es decir, ya es mensajero desde el principio porque no hay que hacer todo este proceso de eliminación de los intrones. Entonces es otra cosa bien, bien simpática, ¿no? Porque si tomáramos lo que decíamos cuando revisamos las moléculas, en el ADN, quizás en los mamíferos, un poquito, alrededor del 5% de nuestro ADN tiene genes, es poquito. Y dentro de cada gen, miren que lo que más tenemos son intrones, que también se eliminan. Entonces, pues uno diría, bueno, qué ineficiente el proceso. Bueno, habría que saber qué pasó en la evolución para que suceda así, ¿cierto? A lo mejor eso hace parte de una forma de riqueza en expresión de la información genética que nos ha permitido adaptarnos a pues todas las cosas que han pasado. Imagínense, meteoritos, cambios climáticos, glaciaciones, sequías, tempestades, inundaciones. Es que la historia está llena de cosas, virus, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues, obviamente que hay que mirar como con reverencia todo esto porque pues es nuestra historia, ¿no? Y pues si está ahí es por algo. Lo que pasa es que no sabemos todavía, pero poco a poco se va entendiendo qué es lo que pasa.
Ahora sí, resulta que no todos los que son genes que tenemos son para hacer proteínas. Hay algunos genes que se utilizan para hacer ARNs ribosómicos. Sí, o sea, no son ARNs mensajeros todos, quiero decir, porque hay otros tipos de ARNs y todos los ARNs vienen de la información que está en el ADN. Entonces, el ARN ribosómico se hace, ahí cuando ustedes miran en las micrografías electrónicas, dentro del núcleo hay unas partes que son como más oscuras, que es lo que se llaman los nucleolos. Eso no es una cosa que esté revestida por una membrana, es simplemente que la acumulación de estas partículas que tenemos aquí, de estos ARNs y unas proteínas especiales le dan ese tinte más oscuro en el nucleolo, porque ahí está sucediendo un proceso muy importante también. Se están fabricando los ARNs ribosómicos, que son los que junto con proteínas van a formar pues los ribosomas. ¿Y por qué son importantes los ribosomas? Porque son la maquinita de traducción de los ARNs mensajeros, ahí donde se hace la síntesis de la proteína. Entonces, pues obviamente son procesos sumamente importantes. Acuérdense que si una proteína le cambiamos un aminoácido por otro y producimos una proteína cambiadita a un aminoácido, hay problema. ¿Qué tal si no la podemos producir? Mucho peor, ¿no? Entonces, claro, eso es supremamente importante para la vida celular. Entonces, en cuanto a ARN ribosómicos, ¿qué diferencia hay con respecto a los ARNs mensajeros? El proceso pues va a ser el mismo, ¿cierto? Hay que transcribirlos. Y de hecho, pues aquí estamos simbolizando ese ADN que está siendo transcrito. Aquí habría este puntito significa una RNA polimerasa que va más adelante. Vieron las fotos, ¿cierto? No eran 2, 3, 4, 5, 6, sino que eran muchísimos, eran cientos, lo que se puede, ahí sí, percibir. No contar porque está complicado, ¿no? Alguien podría con paciencia contar. Pero bueno, la idea es que aquí se transcribe y como esto tiene secuencias también espaciadoras, que no las llamamos intrones aquí, pero que no tienen información. Aquí lo que no va a haber es, ¿a qué copia? No va a haber empalme, es decir, no va a haber splicing. Pero ¿qué sí va a haber? Resulta que los ARN ribosómicos, en este caso de los eucariotes, son 1, 2, 3, 4. Sí, ¿por qué está cortado acá? Digan ustedes. Bueno, porque en un cromosoma tenemos esto y en otro cromosoma distinto tenemos estos. Entonces, el tamaño de estas secuencias se mide en estas unidades. S. Un señor de apellido Svedberg fue el que descubrió cómo separarlas en los procesos de centrifugación. Se llaman coeficientes de sedimentación. Entonces, este señor dejó esa S ahí. Puede ser de sedimentación o Svedberg. Entonces, ¿a qué me refiero aquí? Sin ir más lejos. Que este se lo ve un poquito más, mucho más grande que este y un poquito más grande que este, ¿cierto? Es decir, el número de S que tiene de unidades S es distinto. De tal manera que este por acá es un 28S, ¿sí? Hay otro que es 58S, hay otro que es 5S y otro que es 18S. Acuérdense que tenemos 4 aquí. Pero entonces, después de la transcripción, ¿qué sucede? No vamos a hacer empalme entre ellas, sino que simplemente se les va a quitar estas secuencias y los ARNs que se generan quedan solos, pero como esto está sucediendo en el nucleolo, se juntan inmediatamente con las proteínas y ya forman las subunidades del ribosoma. El ribosoma está hecho de ARN y proteínas. 4 ARNs y varias proteínas para hacer los ribosomas. ¿Sí? Ahorita miramos entonces qué diferencia hay entre cada uno de ellos. Bueno, esto sería como un esquema parecido al que vimos al inicio, ¿sí? Donde el ARN, el ADN está siendo copiado, la secuencia molde, este es el ARN transcrito primario, se le eliminan los intrones y todo el asunto, y el ARN mensajero maduro sale a través del complejo del poro nuclear, donde va a suceder el proceso que sigue, que es la traducción.
donde las unidades del ribosoma, que son dos, unidad grande y pequeña, tanto en procariotes como en eucariotes. Obviamente que en procariotes va a ser un poquito más grandecita, pero el proceso es muy parecido. Y aquí es donde se interpreta, aquí está el ribosoma interpretando, estos serían otros ARNs que necesitamos, que son los ARNs de transferencia. Acuérdense, ARN mensajero es el que va a ser leído. ARN ribosómico está en el ribosoma. ARN de transferencia es el que se encarga de llevar los aminoácidos, que serían estas bolitas, hacia el proceso. ¿Sí? Ahorita lo vemos con un poquito más de detalle. Entonces, importante terminar en eso, ¿cierto? De que vamos a producir unas proteínas. Entonces, todo este asunto es bueno mirarlo un poquito en el contexto, a través del contexto histórico, ¿no? ¿Cómo ha hecho la humanidad uso de este conocimiento? Claro, en otros tiempos no se llamó gen, imagínense ustedes en 100,000 años antes de Cristo, pues parece que el ser humano tiene alrededor de un poquito menos de 1,000,000 de años de lo que somos humanos, ¿cierto? Pero ya sabemos que unos 100,000 años antes de Cristo, nuestros antepasados ya hacían uso de la genética de manera empírica. ¿Por qué? Porque habíamos domesticado plantas y animales, ¿sí? Los perros parece que hace 50,000 años ya eran nuestros fieles amigos. Sí, pero antes de eso teníamos, qué sé yo, cultivos de plantas de las que nos alimentábamos. Entonces, pues, para eso había que seleccionar las mejores plantas, quizás hacer cruces para obtener mejores semillas y bueno, imagínense todo lo que pudo haber pasado, pero empíricamente se estaba haciendo genética donde pues ni siquiera había lenguaje para decir que existía la palabra genética. Sí, pero un poquito más cerca, donde ya hay registros, 10,000 años antes de Cristo, ya habíamos inventado la escritura. Los sumerios habían inventado pues la escritura cuneiforme, ¿sí? Después los egipcios inventaron esos jeroglíficos, pero bueno, tenemos escritura y hay algunos registros de cositas donde encontramos que podíamos hacer biotecnología. Pues obviamente la palabra no existía, pero sabemos que se podía hacer cerveza, hasta la Biblia habla de que se hizo vino por ahí en algún momento y Noé se pegó la gran rasca después del diluvio, ¿cierto? Eso debe coincidir con algún hecho histórico, más allá de lo anecdótico que puede ser el libro. Que se hacía yogur, que se hacía pan, toda una cantidad de usos de cosas vivas en forma ya más tecnificada, ¿sí? No solo de pan vive el hombre, dice él, pero el pan era muy importante en esos escritos que había. Entonces, pues tenemos registro de esa cosa, de que sí tenemos biotecnología. Peguemos un salto bien grande. Siglo XX, casi XXI, ¿cierto? Resulta que en 1950 y más, 53, se dedujo la estructura del ADN y eso dio pues pie a todo este entendimiento que tenemos hoy en día. Entonces nació la biología molecular y con la biología molecular pues empezamos a entender que eso que llamábamos genética, la palabra genética se acuñó por allá a principios del siglo XX recién. Tenía que ver con los genes o caracteres hereditarios. Así los llamaba Mendel, ¿no? Caracteres hereditarios. A él no se le ocurrió la palabra gen. Ya se había muerto unas cuantas décadas después. Alguien por allá, un genetista inglés, le dio el nombre de genes a esas unidades hereditarias de las que hablaba Mendel, con el cual hizo algunas leyes de la herencia, ¿cierto? Entonces, pues la genética ya es del siglo XX, pero resulta que empezando, ya terminando el 20, casi empezando el 21, resulta que esas características que están escritas en cada gen, sí, si yo, por ejemplo, pongo un gen de un individuo, digamos, de una vaca, en un ratón, ese gen que en la vaca producía cierta característica, en el ratón, al ponerlo junto con otros genes, o bien no se expresa, o se expresa más, o se expresa menos,
resulta que los genes interactúan entre sí. Por eso es que ya no se llama genética, sino que le llamamos genómica a ese asunto, ¿sí? Ya no es cada característica aparte. Ya entenderán ustedes por qué es que mi hermano tiene ojos verdes y yo tengo ojos pardos, pese a que mis papás tienen ojos claros. ¿Qué pasó ahí? Yo tengo el gen, porque seguramente mis hijos o mis nietos van a tener esa expresión del color de ojos. Sí, pero en el contexto genómico de cada individuo, esos genes regulan su expresión de una manera especial. De ahí que uno no puede saber qué efecto puede causar, ¿sí? O tiene que ya con el conocimiento de la biología molecular muy preciso, hacer que sí se exprese esa característica. Es decir, no era tan sencillo como decía Mendel, que hay genes que son dominantes y hay genes que son recesivos. Y no, hay distintos tipos de expresión de genes. Dominancia y recesividad es un par de características que Mendel muy astutamente las eligió pues para que le cuadren las cosas, pero en realidad hay muchas más posibilidades ya en el mundo biológico. Y ahora, en el 2003, prácticamente se acuñó este término, miren. Está muy de moda y pues estamos explotando ese conocimiento. La epigenética. Es decir, resulta que yo puedo ser hermano gemelo con mi hermano gemelo, obviamente, con lo cual yo tengo el mismo ADN, ¿sí? Y siempre se ha visto que los gemelos idénticos pues, se parecen mucho cuando nacen, pero ya cuando son adultos, quizás al uno le gusta más la música, el otro se inclina por la carrera militar, el uno le gustan cierto tipo de mujeres, el otro otras. Sí, el uno quizás le gusta alguna comida especial, el otro otra. ¿Y qué pasó ahí si tienen la misma información genética? Pues resulta que a lo largo del transcurso de la vida, esa información genética se va modificando. Eso era lo que no sabíamos. Y esto también es una cosa muy importante, porque eso implica que nosotros nos podemos adaptar a medios ambientes distintos. Si yo tengo un par de hijos gemelos y los doy en adopción, pues el uno se queda acá en Colombia y el otro se va, qué sé yo, para la China, pues van a diverger y van a diferir mucho ya cuando sean adultos, porque van a estar expuestos a unas condiciones medioambientales que les van a regular la expresión de sus genes. Ya sabemos que los genes tienen no solo la expresión de las proteínas como tales, sino también la forma en que esas proteínas se van a expresar y en respuesta a qué cosas hay en el ambiente. Entonces tenemos una larga historia escrita, pues que pueden salir cositas raras, ¿cierto? No entiendo por qué un hijo salió como salió. Ha habido hasta demandas a veces de que los padres celosos demandan a su mujer porque el hijo salió distinto a como era él, pero pues obviamente en la genética hay cositas que vienen y pues que se van a expresar dentro del contexto genómico o dentro del contexto genético. Pues obviamente que en los animales funciona y en las plantas y en cualquier organismo vivo está funcionando esto. Esto está siendo objeto de fuerte investigación en estos años justamente, pero ya se sabe que es un hecho, la epigenética. Bueno, esta es simplemente la parte histórica. Aquí los egipcios ya tomaban algo de vino, ya tienen hasta fórmulas escritas ahí cómo fabricar un buen vino, en el año 4000 antes de Cristo. Bueno, ahora sí volvamos a este asunto molecular, como lo queremos mirar. Aquí tenemos la diferencia que puede haber entre un ARN que va a ser traducido tanto el procariótico como el eucariótico. Este es el procariótico y este es el eucariótico. Entonces estamos ante un gen. Hay algunas diferencias, decíamos, ¿no? Pero ya en el ARN, pues es el que va a ser traducido. ¿Qué diferencia especial vamos a tener? Bueno, que en el procariótico tenemos el CAP, es decir, esta modificación, este trifosfato de 7-metilguanosina, es el que les llamaba CAP. Este es como el capuchón el que protege al gen.
En las bacterias o en los procarióticos eso no hay, pero tienen unas secuencias especiales que son repeats, unidades de transcripción, repeats, no sé cómo traduzco esta cosa, pero la idea es que esto en el 5' y en el 3' también hemos encontrado unas unidades. No son, como en el caso de acá, poli-A, ¿sí? Sino secuencias que se repiten a los dos extremos, 5' y 3' de los genes, ¿sí? O sea, la 5' UTR y la 3' UTR no son idénticas, pero esta siempre va a estar al final de los genes procarióticos y esta siempre al inicio de los genes procarióticos. Después, bueno, ¿qué más va a haber? Resulta que los genes de los procarióticos sí, son más eficientes todavía para almacenar información genética, porque cada gen me va a dar origen a varias proteínas. Sí, hay un par de investigadores que son franceses, Jacob y Monod, François Jacob y Jake Monod. Ellos ganaron un premio Nobel por allá en los años 60 también. Con ellos se inició prácticamente esto de la biología molecular, porque ellos mirando el ARN de las bacterias, produjeron una teoría que se llama el operón LAC, el operón de lactosa. ¿Y qué quiere decir un operón? Resulta que los ARN mensajeros de las bacterias codifican para varias proteínas al tiempo. Proteínas que están relacionadas con un mismo proceso, obviamente. Sí. Y eso es algo que no sucede en eucariotes. En eucariotes es para un solo polipéptido, ni siquiera para una sola proteína, porque, por ejemplo, si yo tengo la hemoglobina que vimos tiene dos unidades alfa y dos beta, ¿cierto? Resulta que las alfa están en un cromosoma y las beta en otro cromosoma. Entonces, ni siquiera la proteína completa está en un solo gen, cuando en los procariotes pueden haber varias proteínas en un solo gen. En los eucariotes hay un solo polipéptido por cada gen. ¿Sí? Entonces, pues, y la secuencia codificadora, pues es solo este pedacito, como ustedes ven aquí. Acá la secuencia codificadora, pues tendría aquí en este caso del ejemplo 3, puede ser más, ¿sí? Pero acuérdense que desde el inicio de transcripción hacia atrás hay toda una región reguladora cargada de elementos de respuesta, que es lo que dice aquí, ¿sí? Elements de response, response elements, elementos de respuesta. Y también una serie de secuencias para la finalización. Y bueno, pues es un poquito más compleja la estructura del eucariótico para una sola polipéptido. En cambio acá, para varias proteínas. Eso en cuanto a la estructura del ARN mensajero en los dos tipos de organismos. Ahora sí, ¿qué vamos a necesitar para expresarlos? Vamos a necesitar de otro ARN, que es el ARN de transferencia. Son ARNs relativamente pequeños, ¿sí? Pero pues tienen una función muy importante porque estos son los que llevan al aminoácido al sitio de síntesis de proteínas, ¿cierto? Y pues obviamente cuando digo llevan aminoácidos, resulta que los ARNs también tienen como cierta actividad parecida a las proteínas. De hecho, hay ARNs, como les decía, que tienen actividad enzimática, las famosas ribosimas. Ahorita, en lo que vamos a mencionar, vamos a ver justamente al ARN trabajando con enzimas. Pero en este caso, quizás hay una enzima que sí se encarga de reconocer un ARN de transferencia como este que está aquí. Esta es una estructura secundaria, pero obviamente esto se pliega. Como dice aquí, son relativamente pequeños, 90 en procariotes y más o menos 120 en eucariotes. Siempre en eucariotes tienden a ser un poquito más grandes. La idea es que tienen estas secciones, miren. Aquí tenemos un extremo 3' que siempre tiene esta terminación, miren, ACC. Adenina, citosina, citosina. Y el resto, pues hay porciones donde hay apareamiento de bases, lo cual forma estos bracitos que ustedes ven aquí, 4 brazos. Hay un brazo que es el de unión al aminoácido que se une por acá. Miren que aquí hay una parte que no está pareada,
¿sí? Aquí se forman unos bucles, unas estructuras especiales. Al lado opuesto de donde se une el aminoácido está un brazo que se llaman, estos bracitos tienen sus nombres, a este se le llama brazo del anticodón. Hace un rato hablábamos de codón, ¿cierto? Anticodones, tiene relación. No es lo mismo, pero tiene relación. Sí, acá hay un brazo especial, acá hay otro brazo especial, donde aparecen unas bases un poco raras. Este ARN tiene unas bases que no son normales, ¿cierto? Si fuera un ARN común y corriente, pues tendríamos UGAC y no más, pero miren que aparecen unas letras D por aquí, un uracilo modificado, esto es dihidrouracilo. Aquí aparece, miren, T, timina. Timina en ARN, que decíamos que en los ARN uno tiende a creer que no hay. Sí, aquí hay. Sí, son un poquito especiales. Y esta letra griega, psi, con la que se escribe psicología, habla de la pseudouridina, un uracilo modificado también. Sí, entonces el brazo de la pseudouridina, el brazo del dihidrouracilo, el brazo del anticodón y el brazo de unión al aminoácido. Los 4 brazos que necesita este ARN. Obviamente que esto se pliega tridimensionalmente y vamos a tener que acá se une el aminoácido y que el anticodón está un poquito lejos del sitio donde se nos está uniendo el aminoácido. Entonces miren que ese anticodón no se va a unir con el aminoácido. Ahorita vamos a ver qué es lo que les quiero decir con eso. Ojalá no se nos vaya la luz, nos está parpadeando. ¿Me están escuchando? Se fue un ratico la luz. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, yo sí lo escucho. Ah, ya, es que parpadeó la luz. Pensé que de repente no había. Y bien, entonces, ya con las en Internet, ustedes encuentran en las bases de datos la figurita de cómo sería el RNA unido al aminoácido. Uno puede ya encontrar eso en forma tridimensional. Entonces nos vamos acercando al proceso de síntesis de proteína. Aquí tenemos una fotico un poco con una buena resolución, ¿sí? El nucleolo. Aquí están los poritos nucleares, aquí donde están estas, apuntando esta flecha, por donde van a salir estos corpúsculos que son los ribosomas, que están hechos de ARN ribosómico y proteínas, y que van a salir, estas membranas son retículo endoplasmático, por lo general ahí es donde están pegaditos los ribosomas al retículo endoplasmático. Hay algunos que quedan sí en el citosol también, depende de a dónde queramos mandar esa proteína. ¿Qué diferencia hay entre los ribosomas procarióticos y eucarióticos? Ese es un ribosoma procariótico. ¿Cómo sé eso? Dirán ustedes. Bueno, por el tamaño. Resulta que tiene 2 subunidades. Una subunidad grande, miren todo esa maraña y cosas que tiene ahí. Tiene proteínas y tiene muchos ARNs ribosómicos de distintos tamaños, los 4 que vimos, ¿cierto? Y esta que está más azulosa sería la subunidad ribosómica 30S, ya sumado todas las proteínas y ARNs que se tienen, ¿sí? Y acá sería la 50S, así son las de procariotes, 50 y 30, uno diría que 80, no, eso no se suma. En realidad es 70S porque se refiere al coeficiente de sedimentación de la partícula completa. Sí, ese es el de procariotes. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? El procariótico, que es de 70S, como les decía, tiene 2 unidades, una grande y una pequeña, ¿sí? La 50S y la 30S, mientras la 30S está hecha por una ARN 16S y 21 proteínas aproximadamente. La 50S, que es la grande, tiene ARNs 5S y 23S y un poco de proteínas, ¿sí? Entonces, miren que hay muchas proteínas ahí, en ese corpúsculo que es el de la ribosoma procariótico. El ribosoma eucariótico, pues es muy parecido, pero es un poquito más grande. ¿Y por qué es más grande? Pues porque tiene sus proteínas, pueden ser más, ¿sí?
Aquí están incluso los tamaños, se dan cuenta ustedes que son un pelito más grandecitas, ¿sí? Pero aquí esta se llama 80S, la grande es 60S y la pequeña 40S. Como se dan cuenta, no es una suma aquí, sino que el coeficiente de sedimentación de las dos juntas es 80S, simplemente, ¿sí? Y como vemos, esta tiene la unidad pequeña, la 40S que se llama acá, pues tiene un ARN ribosómico 18S. Acá era 16S, era un pelito más pequeño. Y esta tiene más proteínas. Si tomamos la subunidad grande y la comparamos con la grande de la bacteria, pues esta tiene 3 RNAs distintos. Esta solo tenía 2. Aquí aparece un 5.8S, que podría ser equivalente a 5S, un 23S, ¿sí? Que podría ser equivalente a este 28S, pero aparece un 5S adicional en eucariotas. Además que este tiene más proteínas, ya no 21, sino casi que el doble, un poco más del doble de proteínas. La idea es que es un pelito más grande, pero igual trabajan parecido. ¿Qué hacen esos RNs y esas proteínas? Pues como son la maquinita de hacer proteínas, allí es donde necesitamos unas actividades enzimáticas para hacer cosas, unir aminoácidos, por ejemplo, y otras cosas que se necesita ahí. Y de hecho, la actividad catalítica puede ser desempeñada tanto por proteínas como por los mismos ARNs. Ahí fue donde vimos ya ejemplos de ARNs con actividad enzimática. Bueno, entonces ya nos vamos acercando, como les decía, al proceso de expresión. ¿Sí? Tenemos el ARN mensajero que va a ser traducido. Tenemos unos ARN ribosómicos junto con proteínas para armar las maquinitas, que es el ARN, pues digamos, los ribosomas donde se va a hacer la traducción. Y tenemos los ARNs de transferencia que llevan los aminoácidos. Pero como el proceso se denomina traducción, necesitamos un diccionario. ¿Por qué? Porque vamos a traducir del lenguaje de nucleótidos, A, G, U, todos estos. Acuérdense que son ARN, las letras del ARN toca, A, G, U, C, esas 4. Hay que traducirlo a un lenguaje que tiene como letras los aminoácidos, que son 20, ¿no? En las proteínas. Y ahí, por ejemplo, si digo G, ya va a ser glicina, si digo T, va a ser treonina, etcétera. ¿Sí? Tienen unos símbolos también. Entonces, el diccionario que usamos para esta traducción es el que llamamos código genético. Bien, entonces, ese código genético, pues es un diccionario que tiene unas características. Ustedes han cogido un diccionario, ¿cierto? Ahí encuentran palabras y uno encuentra los significados. Ahí a veces hay palabras que significan lo mismo, ¿no? Bonito, bello, hermoso significa lo mismo prácticamente, son palabras sinónimas. Aquí también se pueden presentar palabras sinónimas, ¿sí? Entonces, hay características de ese diccionario que son las siguientes. Se dice que justamente este nombre pues, suena raro, pero es simplemente que existen sinónimos, que el código genético sea degenerado, es decir, que varias palabras signifiquen lo mismo, es decir, que varios codones me expresen el mismo aminoácido. Ah, ya, solo eso quiere decir que es degenerado, no es ninguna característica dañina pues, del código. Pero si tiene esto, es un código inequívoco, si es un diccionario que no me engaña. Es decir, si digo un codón especial, estoy diciendo un aminoácido en especial y no otro. Ahorita lo vemos en dos ejemplos. Tiene otra característica y es que las secuencias no se montan, no es traslapante. De hecho, el lenguaje español también no es traslapante porque la palabra no y la palabra traslapante, por ejemplo, esto está en español, no está montada. ¿Qué tal si esto estuviera montado sobre esta otra? Pues de pronto eso sería otro tipo de código, que hay códigos que funcionan así, pero pues no es nuestro idioma español ni el código genético. ¿Sí? No tiene signos de puntuación. Eso sí es diferente al español, ¿no? Nuestro español tiene comas o por lo menos las palabras se separan por espacios, ¿sí? Puntos aparte, ¿no? Eso es una cosa continua.
A, G, U, G, A, lo que ustedes quieran, lo que se repita. Imagínense, tenemos en el caso de los mamíferos 3.000 millones en todo el ADN, pues hay muchos ARNs que son de miles de unidades, entonces pues no hay puntuación ahí. Y además es un código universal. Este es distinto a los idiomas, ¿no? El español funciona en los países hispanoparlantes, pero en otros lados está el chino, lo que sea. No, este es universal. Funciona en todos los seres vivos, aunque existe pues algunas, siempre en una regla hay una excepción que la confirma, dice, ¿no? Pero vamos a ver que esas excepciones tienen que ver de pronto con la evolución que se ha dado para llegar allá. Entonces, ahí está el código genético, como aparece en los libros, ¿sí? Donde el código genético es un conjunto de 64 codones. No hay más, es la única posibilidad que hay cuando uno combina 3 letras de los nucleótidos, ¿sí? Es decir, las 4 bases del ARN son A, U, C, A, G. Acuérdense que no hay timina. ¿Sí? Por donde ustedes lo cojan, en esta columna, en esta fila o en estos otros cajoncitos de acá, UCAG, UCAG. Bueno, ¿y por qué esa disposición? Puede ser circular también, como ustedes quieran, pero es que esta me sirve para que ustedes se hagan una idea o recuerden cómo era que se decía esto. ¿Sí? Esto representa a la primera letra del codón. Codón, acuérdense, son 3 letras. Aquí sería la segunda letra del codón y acá estaría la tercera letra. ¿Por qué? Porque cada codón está hecho de 3 letras y las combinaciones son 64. ¿Qué cómo son 64? Pues miren que ustedes tienen 4 aquí, por 4 son 16 cajones. Cada cajón tiene 4 palabritas. 16 por 4 me da 64. Ese es el máximo posible de combinaciones que hay. ¿Sí? Y estamos combinándolas todas. Por ejemplo, un primer codón. El codón UUU. ¿Dónde lo ubico yo? Pues quiero decir que esta es la primera base, que esta es la segunda base. Y miren que si yo cojo esta con esta, yo estoy diciendo que UU cabe cualquiera de estas 4 posibilidades. ¿Por qué? Porque en la tercera base bien puedo tener U, C, A o G. Entonces este sería UUU, este sería UUC, este sería UUA y este sería UUG. ¿Sí? Tengo esas 4 posibilidades. Cada cajoncito, ¿por qué los divido así? Resulta que cada cajoncito se llama familia de codones. Sí, este código está hecho por familias. ¿Y qué sucede en cada familia? Pues en la familia siempre las 2 primeras letras coinciden. Por ejemplo, esta es la familia UU. Si yo quisiera localizar la familia GC, entonces yo diría G y me ubico con C. Miren, la familia GC también tiene 4 hermanos, 4 codones distintos, que serían GC, todos son GC, GCU, GCC, GCA y GCG. Tendría 4 codones distintos en cada familia. Ahora en ese código hay varios tipos de familias. Hay familias que llamamos puras y familias mixtas. ¿Qué quiere decir eso? Familias puras es como donde está el cursor, porque todos los hermanos son los mismos, es decir, todos los codones, es decir, GCU, GCC, GCA y GCG, codifican para el mismo aminoácido que es alanina. Eso se llama una familia pura. Pero si nos desplazamos hacia esta familia de acá, ¿sí? Miren que 2 codones, GCU y GCC, perdón, GAU y GAC, porque es GAU, GAC, codifican para el aminoácido ácido aspartico. En cambio, los otros 2, también de la misma familia, ¿cierto? GAA y GAG especifican para el ácido glutámico. Entonces, esto es una familia mixta. Entonces, aquí tenemos familia pura, pura, mixta, pura, mixta. Son 8 mixtas y 8 puras lo que tenemos. ¿Sí?
Y en lo que decíamos hace un rato, ¿qué es eso de la degeneración del código? Justamente que yo puedo cambiar la última letra de la familia, por ejemplo aquí GC, cualquiera que le cambie me va a dar lo mismo. A eso se refiere la degeneración del código, que si varió la última letra, por lo general no hay variación. En algunos casos sí, como aquí. Entonces la degeneración lo que me permite es la presencia de sinónimos, de codones sinónimos, varios codones que codifican para un mismo aminoácido. Miren, en este caso hasta 4. Y si nosotros miramos en otros lados pueden haber hasta más. Por ejemplo, miren este. 4 codones para leucina más 2 aquí, hay hasta 6 codones para leucina. Eso no quiere decir que sea equívoco, no, solo sinónimos, porque si yo digo CUU, ¿qué aminoácido dirían ustedes que es? CUU. Vámonos hacia otro, a ver, cambiemos. CCU, ¿qué aminoácido dirían ustedes que es? El codón CCU. Aunque no recuerden el nombre del aminoácido, pues las 3 palabras, leanlas. CCU, ¿dónde está CCU? A ver, Faber y Andrés, ¿será que cada uno de ustedes puede decir? UCAG, ¿sí? No, solo le pido el CCU. ¿Cuál es? ¿Qué aminoácido es? CCU. No cambie las letras, la letra ya se la estoy dando yo, es CCU. C, a ver, C, ubiquémonos por aquí. Con C es por aquí. CCU. Listo. ¿Alguien puede leer, por ejemplo, is ahí? ¿O ala? ¿O qué leen ahí? No es equívoco, ¿cierto? Para todo el mundo va a ser pro. Es decir, es prolina. Si yo dijera, a ver, parece que no se me pierdan porque yo sé que esto no está en el final, pero de repente como ejercicio les puede servir. Triple A, ¿qué es? ¿A quién corresponde? No está donde tengo el cursor porque les estoy dando otro codón. Triple A. A ver, veamos. A, con A, El LIS, ¿no? con A. Correcto. ¿Faber también lee lis o lee otra cosa? LIS. Ah, bueno, no es equívoco, a eso se refiere esa característica. Entonces, no hay problema de equivocarse. Ya sabemos que eso está bien. ¿Sí? Ahora sí, ustedes ven que hay unos codones raros que dice pare. ¿Qué quiere decir? Que cuando aparece, y hay 3, ¿no? Ah, o sea que de los 64 codones solo hay 61 que codifican para un aminoácido. Hola, profe, qué pena, es que se me fue esto. Acá se está yendo la luz a cada rato y ya voy a aprender este. ¿Cómo fue la cosa anteriormente entonces, Doc? ¿En dónde estábamos? ¿Qué pasaba? Bueno, usted leyó LIS aquí, ¿cierto? Donde dijimos triple A, ¿sí o no? O bueno, ahí queda grabado de todas maneras. Entonces, hay 3 que dice pare. ¿Sí? Sería UAA, UAG y UGA. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estemos haciendo la síntesis de la proteína, ¿sí? Si aparecen esas 3 letras, pues ahí se detiene la síntesis de la proteína. Ah, esto está bien. Aquí es un solo codón el que me dice deténgase ahí. ¿Sí? Además, ustedes ven unos asteriscos. ¿Sí?
¿Qué tiene de especial esos asteriscos? Resulta que en organismos bastante primitivos, como son las arqueobacterias, e incluso en las mitocondrias, ¿sí se acuerdan que nuestras mitocondrias tienen ADN propio, no? Resulta que ellas interpretan el código genético de una manera un poquito distinta, ¿sí? Por ejemplo, este codón en el que estoy aquí, no sé si lo pueden leer, es, vamos, U, G, A. En el código genético de eucariotes es, y de muchos procariotes es stop. Pero en algunas arqueobacterias y quizás en mitocondrias, este codifica para triptófano, que de todas maneras no es tan variable a lo que había, porque miren que el otro miembro de la familia también era triptófano. ¿Sí? Entonces, pues son las variaciones que existen a pesar de la universalidad del código genético. Cosa parecida sucede acá. Ustedes pueden ver cuando lo vean en el libro al pie de la página a qué se refiere esos asteriscos, en qué organismos que se interpreta y de qué manera se interpreta. Hay otra cosa especial, hay codones de terminación, sí, pero también tiene que existir un codón de iniciación. De hecho, es donde tengo colocado el cursor. A ver, por favor, léanme ese codón. Ahí es metionina. El aminoácido ya les estoy dando. Ahora quiero el ejercicio al contrario. ¿Cuál es el codón? Es decir, las 3 letras para metionina. Primera letra, pues está en la columna izquierda, segunda letra en la columna de arriba y tercera letra en la columna de la derecha. ¿Cuáles son las 3 letras que corresponden a ese codón? A metionina. METS. Ese es el codón de iniciación. Cuando aparece ese codón, ahí empieza la síntesis de una proteína. ¿Sí lo pueden leer? No, Doc, yo estoy perdido. ¿Sí ven el cursor donde está puesto? Sí, está en metionina. Bueno, entonces, ¿qué letra hay aquí? A, Y acá, ¿qué letra hay? A, U, G. Ese AUG es el codón de iniciación. Si llegara a aparecer este codón, pues detiene. ¿Qué codón sería donde puse el cursor ahorita? U, A. Falta una letra. No, G, Los me codones imagino. son de 3. U, U, A, A, G. 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 UAG, ya Ujú. tenemos los codones, ¿cierto? Entonces ese es el código genético que interpretan en general todos los seres vivos cuando estamos traduciendo esos ARNs mensajeros. Entonces no va a haber lío. A no ser que seamos una mitocondria que lo interpretan ligeramente diferente, pero ya saben, ellas tienen su propio ADN, incluso tienen sus propios ribosomas, las mitocondrias. Igual que algunas arqueobacterias, como les decía, que tienen características especiales. Entonces ya tenemos todas las herramientas para empezar la síntesis. Algunos lo leen mejor ¿sí? Pronto les gusta más. La primera letra estaría acá, la segunda acá y la tercera acá. Miren que aquí hay AAG para lisina, AAA lisina, AAC asparagina y AAU asparagina. Miren que hay unas que son familias puras, unas que les caben 4. Hay otras que son mixtas. ¿Sí? Ahí la que a ustedes les gusta, en redondo o en cuadrado, todo es igual. ¿Sí? Y otra vez, metionina, que es el codón de iniciación. Ahí sí pueden leer la letra. ¿Cuál es el codón para metionina? Es decir, necesito 3 letras. A, U, G. El mismo, ¿cierto? En redondo o en cuadrado va a dar. Y pues de stop o de parada hay varios, ¿no? Leamos alguno de parada, a ver. Aquí hay 2, ¿dónde está el tercero? Tiene que estar en otro lado, son 3. A ver, ¿por qué no aparece? Mis ojos definitivamente no dan. Bueno, este de aquí, ¿cómo sería? A o U, A, G. Ah, es que están aquí los dos, UAA y UAG. Aquí hay 2
y uno 3 codones de parada. Listo, entonces con eso es que empieza todo el proceso. Entonces ahí tienen ese ejercicio mental para hacer. ¿Sí? Miren arriba la secuencia del ARN que vamos a traducir. Ustedes van a hacer una proteína, pues una proteína chiquitica, ¿no? ¿Sí? AUG. ¿Qué pondrían en este? Es decir, este codón, vamos a poner el aminoácido aquí, este codón ponemos el que le corresponde, este codón el que le corresponde y este el que le corresponde. Entonces, empezamos por el de aquí, que es AUG. Mirando el código abajo, entonces, ¿qué sería? Metionina. Claro, Metionina. pues es A, U y G. Que pues hemos dicho que es el codón de iniciación. Es decir, vamos a tener siempre que las proteínas van a empezar con metionina. ¿Sí? ¿Cuál sería AAC? El que sigue. Asparagina. 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 Listo. Vamos con asparagina. Ya estamos haciendo proteínas. GAC. Ácido aspartático. Aspartático. Ácido aspartático. Bueno, o aspartato. Así también se llama, ¿no? Por lo que ya está ionizado. Y el último codón sería UAA. Stop. Stop. Es decir, la proteína terminó ahí en aspartato. Claro, eso apenas es un tripéptido, pero pues es la mecánica, porque nos entendamos. Entonces aquí aparece ya lo último que se pegó fue el aspartato y no se pegó más. Pues con esas herramientas es que funciona ya el proceso de la síntesis de la proteína. ¿Sí? Analicemos antes de ponernos a ver el proceso, esta situación que es bastante importante, que es el asunto de las mutaciones. Como les había dicho cuando revisamos a la hemoglobina, es la proteína más estudiada en todos los sentidos. Incluso hay tantas hemoglobinas que se han encontrado en los organismos vivos y pues en los humanos más que todo, que son de más se ha investigado. ¿Sí? ¿Por qué tantas hemoglobinas? Pues porque cambian algunos nucleótidos simplemente en el ADN. Las mutaciones están en el ADN, ¿cierto? Pero cuando hacemos transcripción, pues se transcribe erróneamente pues lo que fue una mutación, ¿cierto? Y seguramente eso va a afectar en el aminoácido que vamos a poner, porque ya vimos que eso funciona con codones. Entonces, ¿qué posibilidades hay de mutaciones? Si yo cambio una pirimidina por una pirimidina, ¿sí? Es decir, timina por citosina, que son las dos pirimidinas que hay en el ADN, ojo, esto está en el ADN, no hemos pasado de RN todavía, o citosina por timina. Si cambio pirimidina por pirimidina, que son las del anillo chiquito, o purina por purina, de adenina a guanina o de guanina a adenina, ese es un tipo de mutación que le llamamos transición, cuando cambian entre las que son pues del mismo tamaño, ¿cierto? Pero también existen la posibilidad de transversiones, que es cuando de pirimidina cambia a las dos purinas, por eso ven ustedes las dos flechas, de otra pirimidina a las dos purinas, a cualquiera de las dos, eso sería una forma de transición, o de purinas, que son estas dos, hacia las otras dos pirimidinas. Aquí hay unas cuantas transiciones, pero hay muchas más transversiones. Entonces, resulta que, pues esas son las mutaciones que se presentan. Por lo general, pues la mayoría de las mutaciones que se presenten conducen a proteínas defectuosas, ¿no? Quizás esos organismos se extinguieron en el pasado, pero de vez en cuando, a lo largo de miles de millones de años, se han acumulado algunas mutaciones que han hecho que las proteínas trabajen mejor de lo que trabajaba la proteína sin la mutación. A eso le llamamos evolución. Así es como se hace la evolución. De todas maneras, las transiciones son más frecuentes que las transversiones, por una relación sencilla, ¿cierto? Las enzimas se pueden equivocar más fácilmente cuando las dos bases nitrogenadas se parecen, ¿cierto?
purina, adenina con guanina se parecen porque son del mismo tamaño. Pero ya equivocarse de una chiquita con una grande es más difícil que suceda, pero no quiere decir que no suceda. Sucede también, pero con menor frecuencia. Entonces existen los dos tipos de mutaciones. Y aquí están los ejemplos con la hemoglobina antes de hacer el ejercicio del proceso. Terminemos con esta explicación de esta diapositiva. Aquí tenemos una hemoglobina que en su cadena beta, en la posición 67, es decir, el aminoácido número 67 de la cadena beta, contiene un aminoácido que es la valina. Y si ustedes miran, después verifican en el código genético que dejamos atrás, cualquiera de estos, y miren que es una familia pura, porque es familia GU. Todos son GU. No importa que le cambiemos cualquiera de las últimas letras, pues los 4 codones que se generaron aquí hacen que se incorpore siempre una valina. Y en esa posición siempre va a haber, en la hemoglobina del adulto normal, del humano, siempre va a haber una valina. ¿Sí? Pero ya en lo que han investigado han encontrado cosas como esta. Miren esto, por ejemplo. En Australia, en algunas personas encontraron en esta hemoglobina, en esa misma posición, en vez de valina, alanina. Entonces, ¿qué fue lo que se cambió allí? Si ustedes comparan las dos secuencias, GUU por GCU y GUC por GCC. Esta U del centro se ha cambiado por una C. ¿Sí? Uracilo por citosina, es decir, son transiciones, porque las dos son pirimirinas. Entonces, si le ponemos una alanina aquí en la 67, pues la proteína va a trabajar de una manera distinta. Habría que ver qué tan distintos son estos dos, que eso también es importante. ¿Sí? Ahora sí, si volvemos y en los codones de acá también lo cambiamos por C, pues obviamente todas 4 me generaron alanina. Solo cambiar, hacer esta transición de uracilo por citosina. Y esto se lo he encontrado, pues como les decía, en una hemoglobina de personas de allá de Australia. Ahora se llama hemoglobina Sydney. Miren esta se encontró en Gran Bretaña, en Bristol, ¿sí? Donde, si ustedes analizan, ¿sí? También aquí se cambió este uracilo por una adenina. Las otras dos están iguales, pero ya es un codón distinto que en el código codifica para ácido aspartico. ¿Sí? Cambié valina por ácido aspartico. Entonces, cuando cambio valina por alanina, si ustedes miran las estructuras de los aminoácidos, valina y alanina no son muy diferentes electromagnéticamente. ¿Sí? Son aminoácidos no polares, pero resulta que este aspartato es un aminoácido con carga eléctrica. Si yo le pongo en esa posición de un aminoácido que no era cargado, una carga eléctrica, eso me va a afectar la estructura de la proteína y seguramente pues la proteína va a funcionar distinto. Entonces a estos individuos algo les pasa con su transporte de oxígeno seguramente. Hay que considerar también en qué posiciones que está cambiando, ¿cierto? Ahorita vemos ese efecto. De pronto, si eso está en la patica de la proteína, a lo mejor no afecta si esté cargado. Pero si está muy cerca al sitio donde se une el oxígeno, ahí sí va a haber problema. ¿Sí? En todo caso, está en una transversión ya y no transición. La otra transversión que nos van a mostrar acá, pues va a ser la misma, ¿cierto? Vamos a cambiar uracilo por adenina. Entonces miren los codones, no es GUA sino GA, GAG. Cambiamos. Estos otros dos codones buscados ahí en el código genético lo encontraron en Estados Unidos en la hemoglobina tipo Milwaukee, donde cambiamos por glutamato. Si se acuerdan, en la familia estos son de la misma familia, estos, ¿sí? Estos 4, pero la mitad eran una familia mixta. Glutamato y aspartato. Los dos son aminoácidos cargados negativamente. Entonces, esta mutación de pronto sí se siente un poco más que esta que casi es parecida. ¿Sí? Y cuando ese cambio
digamos, como dice ahí, cuando dicen mutaciones sin sentido, pues quiere decir que cambió el sentido. No quiere decir que no tenga sentido, sino que cambia el sentido que tenía. ¿Sí? Un aminoácido se cambió por otro. Pero entonces, cuando eso sucede, ese sentido erróneo que se introdujo ahí puede ser o aceptable o parcialmente aceptable o inaceptable. ¿Qué quiere decir eso? En la hemoglobina A, en la cadena beta, ¿sí?, se encuentra una hemoglobina especial en Japón, en individuos japoneses, hemoglobina Hikari, también en la cadena beta, que se ha estudiado mucho, donde en la posición 61 había una lisina y se cambió por asparagina. Sí, las posibilidades, según miramos en el código genético, son estas. Aquí hay unas cuantas transiciones, unas cuantas transversiones, es decir, cambiamos por estos de acá. Eso lo pueden verificar viendo el código. Lo importante es que al cambiar este aminoácido por este, lisina y arginina son dos aminoácidos cargados positivamente y bastante grandes. Es decir, cambio un grande positivo por otro grande positivo. El cambio que hago, pues no va a afectar mucho a la estructura de la proteína, pese a que he cambiado el aminoácido. Entonces, esa es una mutación aceptable. Entonces, los que tienen esa hemoglobina tipo Hikari, les transporta bien su oxígeno, por eso es aceptable. Aquí tenemos un ejemplo de una mutación parcialmente aceptable, ¿sí?, que es relativa a ciertos individuos que tienen en su cadena beta de la hemoglobina normal del adulto, se cambia un glutamato en la posición 6 por una valina, ¿sí? El glutamato, decíamos hace un ratito, es un negativo y la valina no tiene carga. Y esto está afectando en cierta medida, y esto nos cambia la hemoglobina A por una hemoglobina que llamamos S, que es la hemoglobina típica de las personas que tienen una enfermedad que se llama anemia de células falciformes. Solo un cambio de un aminoácido ya nos produjo una enfermedad. Por eso es parcialmente aceptable. El individuo está un poco enfermo, no transporta bien su oxígeno, ¿sí? Las mutaciones son estas, pero pues no es una cosa, digamos así, como mortal, pero sí va a tener problemas. ¿Sí? Por lo general les gusta vivir a nivel del mar a estos individuos. Difícilmente van a poder transportar oxígeno en pasto, por decir algo. Sí, pero es parcialmente aceptable. Cuando hablamos de inaceptable, quiere decir que la proteína que se produjo es incompatible con la vida de ese individuo, porque esa proteína absolutamente dejó de trabajar. Entonces acá hay un ejemplo, ya en una hemoglobina A, la cadena alfa, encontrada de pronto en embriones de personas, pues como es inaceptable, no alcanzan a nacer este individuo, la hemoglobina de Boston, hemoglobina M. Había una histidina en el aminoácido 58, se cambia por una tirosina. La histidina, justamente cuando nosotros mirábamos la estructura, si esa histidina en esa posición está relacionada con la unión al oxígeno. Esa histidina era la que daba el espacio para que ahí se meta el oxígeno. Pero si la cambiamos por otra que no tiene esa posibilidad, el oxígeno no va a poder ser transportado. Entonces, pues obviamente ese individuo no es viable. Sí, esto es una mutación inaceptable. Entonces, así han sucedido a lo largo de la historia los distintos tipos de mutaciones. Bueno, como lo que queremos ver es tanto hacer la proteína como a ver cómo se regula todo este cuento, tomemos un respirito de unos 20 minutos y retomamos el asunto, jóvenes. Ok, profe.